Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a un juvenil de River que la está rompiendo en las categorías menores del club. Han sido muchísimos los jugadores del Millonario que durante estos últimos años sobre todo han llegado a primera y después han triunfado no solamente en River sino también en otros equipos del fútbol, o ya sea argentino o del exterior. En esta ocasión vamos a hablar de un chico que tiene una cualidad especial que no es algo futbolístico en primera instancia, porque la realidad es que la característica que vamos a estar mencionando de por qué este jugador se destaca en primera instancia, porque después hay mucho por detrás que es futbolístico y que es importante, es que es brasileño. Es el único jugador en todas las divisiones del Millonario que es nacido en Brasil, que vino hace poco a probarse en River, que quedó y que espera dentro de un par de temporadas llegar a la máxima categoría del elenco de Núñez. El futbolista en cuestión es Giorgio Constantini y la mayoría de los formadores y entrenadores que tiene hoy por hoy River en las categorías menores dicen que, más allá de que resuene mucho su nombre por el hecho de haber nacido en Brasil, que tiene unas virtudes y características fenomenales. En este video vamos a estar dando absolutamente toda la información en relación a este chico y dentro de seguramente un par de meses, cuando llegue a reserva, podremos corroborar si todo verdaderamente es cierto. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del futbolista en cuestión. Giorgio Constantini es un volante de la sexta división que llegó hace pocos meses a River, proveniente más específicamente del Atlético Paranaense de Brasil. Las divisiones juveniles del más grande son una cantera inagotable de futbolistas que no solo promueve valores a la primera división del propio club de Núñez, sino también en un futuro a la selección argentina. Las listas de los combinados juveniles, sobre todo todas las nóminas que vimos el año pasado, tanto de la sub-15, de la sub-17, la sub-20 y al principio de este 2024 también de la sub-23, tenían muchísimos jugadores formados en el semillero del Millonario y que en el combinado nacional terminan estando muy por encima del resto. Sin embargo, en esta oportunidad no vamos a hablar de un futbolista que pueda llegar a formar parte de la selección argentina, porque seguramente el objetivo es formar parte de la selección brasileña. Más allá de todos estos productos de la cantera nacional, hay un juvenil que llegó desde Brasil y que viene a romper con esa hegemonía. El nombre, como dije, es Giorgio Constantini, quienes tuvieron chance de estar durante el segundo semestre de 2023, sobre todo en el River Camp, les habrá llamado la atención en los partidos de la sexta división todas las virtudes que tenía este mediocampista, que verdaderamente es un jugador que espera tener muchísimo futuro en el club. Llegó a River aproximadamente hace 8 meses, a mediados del año pasado, luego de culminar su vínculo con Paranaense, club en el que realizó su formación infanto-juvenil antes de tomar la decisión de viajar hacia la Argentina. Es mediocampista, puede jugar de volante central, de doble 5 o como un mediocampista interno. Generalmente se mueve como volante un poco más adelantado. Si bien es cierto que puede jugar, como dije, de 5 de marca, se puede asemejar sus características mucho a las de Rodrigo Aliendro, teniendo en cuenta y mencionando a alguien del plantel profesional. Aliendro es un jugador que se mueve al lado del 5, pero que en alguna posibilidad, cuando De Micheli lo necesitó, lo puso como mediocampista de contención. En cuanto a sus referentes en el fútbol actual, por palabras del propio futbolista, Bruno Guimaraes, mediocampista central de la selección brasileña, y Enzo Fernández, jugador campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y surgido de las divisiones inferiores del más grande, son los dos futbolistas que él ha mencionado que tiene como ejemplo a seguir, por lo menos en estos arranques como jugador profesional. Hay que tener en cuenta que después un futbolista termina tomando muchos caminos y muchas decisiones importantes a lo largo de su carrera, y estamos hablando de un pibe que recién está comenzando a dar sus primeros pasos. Está claro que quizás no sea la mayor joya de todas las divisiones del club, porque las mayores joyas hoy por hoy están formando parte de la primera categoría, como son Franco Mastantuono, el Diablito Echeverri, Agustín Ruberto y tantos otros que están hoy por hoy formando parte del plantel profesional. Es cierto que Constantini llegó hace poco a la Argentina, pero sus cualidades y virtudes empiezan a demostrar que de él se va a hablar muchísimo dentro de los próximos meses. Este 2024 será clave para él, como para dar un salto no solamente de categoría, sino también en relación a todo lo que se espera del propio jugador, porque hay que tener en cuenta que de los futbolistas surgidos de las inferiores del más grande se espera mucho, porque en general son de lo mejor que hay en Argentina,
Argentina, y si hablamos de un jugador brasileño siempre llama muchísimo más la atención y las miradas siempre se ponen más en él que en sus otros compañeros. Y después también lo que tendríamos que preguntarnos es cómo puede ser que un jugador brasileño llegue a las divisiones inferiores de River, no porque esté mal, sino porque generalmente es extraño a lo largo de todas las categorías menores del más grande durante los últimos 30 años. No solamente que no ha habido ningún jugador brasileño, sino que han sido pocos también los uruguayos, colombianos, porque si los comparamos con los argentinos, está claro que en proporción son mucho menos. En declaraciones del propio futbolista a finales del año pasado dijo lo siguiente: como todos saben, soy brasilero, nací en Curitiba, llegué a River porque mi familia es argentina. Acá es donde encontramos el punto de relación para que el jugador venga al país a ponerse la casaca del Millonario. Y después también aclaró que son todos hinchas de River, y esto es muy importante. Salió el año pasado de Atlético Paranaense, le surgió una prueba en el Millonario y ahí fue quedando. Como hincha no podía aceptar la chance de no jugar en el más grande en caso de que le dieran la posibilidad. Es verdad que por el hecho de ser fanático también se le suma mucho la pasión y la emoción, pero en Argentina es muy distinto el fútbol a lo que es en Brasil, por lo menos en palabras del propio jugador según él mismo lo caracteriza, aunque también hay que tener en cuenta que la experiencia del propio Constantini únicamente se basa en enfrentar a juveniles de menos de 16 años porque esa es su edad. Habla de que en Argentina hay más choque, hay más roce, el juego es más friccionado, no te dejan jugar tanto con la pelota. En Brasil es mucho más técnico, le da muchísima más libertad a los jugadores, sobre todo de mitad de cancha en adelante. Acá en Argentina prácticamente no hay tiempo para tomar decisiones y por eso mismo aclara que es muy importante para él empezar a pensar mejor cada vez que tiene el balón en los pies y sobre todo hacer toques a uno o dos controles sin necesidad de tener tanta retención de la pelota, porque eso en Argentina y en las categorías menores sobre todo provoca perder el balón rápidamente y que no se pueda generar una jugada en ataque. Él aclara que siempre jugó en Brasil antes de llegar a River, que es un jugador técnico y que lo que le ha agregado a su juego durante estos meses en Argentina sobre todo es intensidad, que es algo que en definitiva fue inevitable para el jugador en cuestión. Que si bien es cierto que no es que acá en River está aprendiendo a jugar el fútbol por primera vez, la adaptación por suerte para él fue bastante más rápido de lo que creía en un principio, porque a lo mejor durante ese periodo de adaptación finalmente no iba a terminar quedando en el equipo de Núñez y tenían que ir a buscar suerte a otro lado. Esto pasa mucho en general con los jugadores jóvenes que vienen a probarse a Argentina. Se prueban primero en un equipo, no terminan quedando, se prueban en otro, tampoco quedan y así hasta la cuarta o quinta alternativa. Pero por algo terminó quedando en las categorías inferiores de River, porque no es fácil estar seleccionado, sobre todo por los formadores que hoy por hoy forman parte del más grande, porque en definitiva y más allá de que a los pibes obviamente se les tiene otra paciencia, la exigencia sigue siendo la misma. No es que cualquier juvenil que viene a probarse a River se lo acepta, y mucho menos por el simple hecho de haber nacido en Brasil. Tuvo que probarse, tuvo que realizar bastantes entrenamientos y finalmente terminó convenciendo a la gente que se encarga de manejar el fútbol en las divisiones inferiores del equipo más grande de Sudamérica. Ahora lo que le queda es seguir demostrando en primera instancia en la sexta división y seguramente en la quinta y en la cuarta durante este 2024 para llegar lo más rápido posible a la reserva, donde ahí sí estará bajo los ojos de absolutamente todos los hinchas. ¿Y cuáles son las cualidades y virtudes que tiene este jugador? Porque en definitiva he mencionado muchísimo eso durante el video, pero no he especificado qué es lo que hace dentro del terreno del juego. Porque dije dónde se mueve, es mediocampista, un tanto más defensivo que ofensivo, en el centro del terreno del juego, pero no deja de ser un jugador que para destacarse en River tiene que tener cualidades superiores al resto de los futbolistas, no solamente que se probaron con él en esa primera instancia en River, sino también de otros clubes de fútbol argentino, porque River siempre tiene que tener a los mejores juveniles del país sin ningún tipo de duda. Es un jugador que se destaca por el buen despliegue, que más allá de que, como dije, le ha agregado intensidad a su juego en estos primeros meses desde que llegó a la Argentina, la realidad es que sabe muy bien dónde pararse dentro del terreno del juego, sobre todo a la hora de perder el balón y cuando tiene que reposicionarse rápidamente
haciendo los relevos hacia los futbolistas de ataque, porque esto es algo que en los mediocampistas mixtos o en esos jugadores que tienen que darle equilibrio al equipo en el centro del campo de juego es muy importante. Tantas veces hemos escuchado durante el 2023 que Enzo Pérez no tenía al lado un acompañante que lo ayudara. En algunas oportunidades era Liendro, pero el nivel bajaba y subía, el mismo nivel de Enzo bajaba y subía, y es por eso que los jugadores que se desempeñan de volantes mixtos que acompañan al número 5 de marca o que son en definitiva también volantes de contención tienen que estar preparados absolutamente para todo. A eso se le suma también que tiene una muy buena pegada. De hecho, ha marcado un gol del que se ha hablado muchísimo en la segunda mitad del 2023. Las personas que fueron a observar ese tanto declararon que el jugador remató de media distancia y fue verdaderamente un golazo. Está claro que la mayoría no pudo verlo porque son muy pocos los canales que transmiten los partidos de las divisiones menores sacando la reserva, y por eso también hago tanto hincapié cuando un futbolista llega a la tercera división, porque es ahí donde verdaderamente todos podemos observar los partidos completos. Es muy difícil analizar el rendimiento y el nivel de un jugador únicamente mirando jugadas muy puntuales, que es lo que normalmente se observa de cada uno de los futbolistas. Por ejemplo, en el caso de Mastantuono, si vamos a un jugador que hoy por hoy forma parte del plantel profesional, siempre hemos observado jugadas donde era mejor que el resto, tanto en la séptima como en la octava y en la novena división. Pero nunca habíamos visto un partido completo para saber en definitiva cómo se movía el jugador cuando no tenía el balón en sus pies, es decir, cuando el equipo estaba por buscarlo o cuando el equipo rival la tenía. Y no lo pudimos ver tampoco en reserva porque dio el salto y recién pudimos observarlo de manera más detenida cuando representó a la selección argentina en el Mundial Sub-17 y obviamente ahora en estos primeros partidos con el equipo de Michelis en la primera división. Por eso mismo, si bien es verdad que cuando un jugador es muy pero muy bueno da bastantes saltos de división, a veces lo mejor es que el futbolista vaya subiendo de a poco. Veremos cuál es el camino de Giorgio Constantini. Por lo pronto, desde River habla muchas cosas positivas de él. Está claro que el trayecto para algunos a veces es bastante más lento, pero en definitiva, si sos bueno vas a tener esa posibilidad. Vas a tener la chance de mostrarte en el club, y en River, si bien es verdad que también puede ser que las oportunidades sean pocas, si las aprovechas al máximo, generalmente terminas triunfando en el equipo más grande del país. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que es muy difícil, como lo que dije al final del video, dar una opinión basada en cuál es el rendimiento futbolístico de Giorgio Constantini dentro del terreno de juego de las divisiones menores de River, porque no hay partidos completos, salvo que vayas a presenciar todos los encuentros en el River Cup, y no son muchas personas las que verdaderamente se toman el trabajo de hacer eso. Los que hayan tenido la posibilidad de observar el desarrollo del pibe seguramente sepan si únicamente su nombre está por encima del resto por el hecho de ser un jugador nacido en Brasil que se vino a probar al más grande y quedó, o si verdaderamente las cualidades y virtudes que tiene este futbolista son muy pero muy buenas, y dentro de un par de años a lo mejor estamos hablando de una nueva gran joya de las divisiones inferiores del Millonario. Cuando digo par de años me refiero ahora a 2025 o 2026 como mucho. Después está claro que el propio pibe deberá aprovechar al máximo sus oportunidades, pero es un jugador que, por lo que él mismo ha hablado y ha mencionado en distintas entrevistas que ha dado, que tiene los pies sobre la tierra y tiene muy claro cuáles deben ser los pasos a seguir para su futuro. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.